Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar la agenda que tenemos pensada para el día de hoy, para ustedes, ya que ustedes están aquí, supongo, básicamente por dos motivos. Si hay un tercero, cuarto, quinto motivo adicional, déjenmelo saber. El primero de ellos es que quieren saber sobre aspectos de liderazgo porque probablemente están emprendiendo por primera ocasión esta responsabilidad, esta situación dentro de cualquier actividad. No necesariamente tiene o puede ser laboral, también puede ser familiar, puede ser en un emprendimiento, qué sé yo. Es decir, si es su primera ocasión teniendo este tipo de roles, déjenmelo saber. O bien, si ustedes tienen una larga experiencia y quieren encontrar a lo mejor un refresh o nuevas rutas de cómo conducirse y cómo renovarse, también estoy segura que les puede servir. Ahora, si solo quieren conocerte el tema, también es súper pertinente porque es importante que sepan que el liderazgo puede ejercerse en pequeñas acciones, en determinados momentos y no necesariamente tiene que vivir sobre nuestros hombros esta actividad, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a arrancarnos con esta agenda que empieza primero, fíjense muy bien, de la columna que implican los números 1, 2 y 3. Me voy a centrar primero en esa columna durante la exposición, es decir, vamos a hablar primero de todo aquello que tenemos que atender nosotros, los líderes, de manera individual. Antes de hablar de los equipos de trabajo, las empresas, antes de eso, vamos a centrarnos primero en nosotros como individuos. Ahora bien, ¿qué otro aspecto vamos a tener? Toda la columna del lado derecho, que va del numeral 4 al 6, donde ahora sí vamos a empezar a tocar temas y aspectos que tienen que ver con los otros. Eso es fundamental porque al final del día la labor del líder pues tiene que ver con la convivencia y como el otro día le decía a un asesorado que toma sesiones de manera individual conmigo, le decía, tenemos que ponderar que las relaciones personales es ese elemento primordial en todo lo que nos sucede en la vida, en todo lo que hacemos en la vida. Llámese trabajo, emprendimiento, relaciones personales, familia, el lugar en donde vivimos, todo depende en gran medida de las relaciones personales. Entonces, por eso vamos a ver este componente. Y bueno, pues si este fuera un taller ya que estén tomando internamente en Bedu, aquí tendríamos, al menos conmigo, una sesión para conocernos, para romper el hielo profundamente. A mí siempre me interesa conocerlos, conocerlas, saber a qué se dedican, en este caso, en qué quieren implicar y aplicar las cuestiones de liderazgo. Y entonces, si me lo quieren dejar por acá en el chat, yo los voy a ir leyendo. Me gustaría mucho saber para qué quieren emplear estas habilidades y también ¿en qué trabajan? ¿En qué industria? ¿Vale? Entonces aprovecho para presentarme. Yo soy Gali Martínez. Pueden encontrarme en redes sociales como @GaliMartínezOficial. Y bueno, un poquito sobre mí. Yo aquí en Bedu soy parte del pool de expertos de liderazgo y de comunicación. Yo me especializo fuertemente en ayudar a la gente a comunicar lo que desea. ¿A qué me refiero con eso? Sí, enseño habilidades de hablar en público, manejo de la voz, la expresión corporal, en fin, de eso de manera muy, muy, muy profunda. Asimismo, les comparto un poquito de mí en otro ámbito. Yo, desde la pandemia, más o menos, me dedico a cuidar plantas, sobre todo, ¿por qué? Porque no es mi fuerte. Entonces, ese propósito me puse y específicamente lo hice para rescatar también cada envase de PET que entraba a casa. Quería darle otro uso y ahí ponía una plantita. Entonces, ahí van, siguen vivas y todo bien. También tiene un ratito que le dedico un tiempo importante a entrenar, voy al gimnasio y siempre, siempre, siempre tengo un pie en el arte. Entonces, me van a disculpar si constantemente hago ejemplos o vinculo situaciones con la vida creativa. Para mí esto es un eje primordial y así será en mi exposición. Y finalmente, ¿cuál es el propósito de esta sesión? Bueno, yo quiero que ustedes el día de hoy encuentren pautas para crear su camino como líderes. Sé que probablemente algunos de ustedes ya lo ejercen, ya lo han vivido, tienen grandes mentores, pero también imagino que a veces han habido algunas fallas, han habido algunas situaciones que los hacen preguntarse, ¿yo estoy liderando mal esta situación? ¿Qué pasa con mi
equipo de trabajo mejora. Entonces, es por eso que les preparé un par de pautas para que puedan crear su propio camino. Hasta aquí, si hay alguna duda, pregunta, comentarios, adelante. Ok, gracias por acá, que nos están dando cuidado sobre los micrófonos. Por favor, sí, apáguenlos todos y salvo que tengan una inquietud, es bienvenida con micrófono abierto. Ok, ¿qué es lo primero? Pero lo primero, señores y señoras, que tenemos que hacer cuando pensamos en liderazgo. Lo primero que tenemos que hacer es centrarnos en nosotros como el principal objeto de estudio y de conocimiento y de reconocimiento. Porque yo sé que de bote pronto podríamos pensar, bueno, pues yo soy el objeto de estudio que probablemente más conozco en la vida. Sin embargo, en las prácticas cotidianas, en las prácticas profesionales, me doy cuenta que no es así. Hay una gran atención y una gran dedicación en a lo mejor sus profesiones, sus negocios, sus familias, etcétera, y de pronto hay muy poquita atención o atención de calidad sobre ustedes mismos, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante que lo primero que tiene que hacer un líder es revisarse. Por ejemplo, ¿como qué? Como lo que les apunto aquí abajo. A nivel de autoestima, a nivel de inteligencia emocional. Y cuando hablo también de inteligencia emocional, me quiero referir a todo ese vocabulario, a toda esa terminología que podemos conocer al respecto. Porque pasa muy frecuentemente que las personas en el ámbito laboral, por ejemplo, queremos describir una situación o hablar de un conflicto que está sucediendo y de pronto empleamos las mismas palabras, de pronto tenemos lecturas muy sencillas o incluso pobres sobre lo que está sucediendo por no saber nombrarlo en su justa medida. Ahora bien, si no lo sabemos nombrar en una situación y en un conflicto externo, imagínense cuando tengamos que hablar de nosotros. Es mucho más difícil, aunque parezca al revés. Entonces también la inteligencia emocional conlleva ese dominio importante sobre el lenguaje de las emociones, de los procesos internos, de los cambios, de las disyuntivas, de los conflictos a los que nos enfrentamos. Y eso es muy importante en el liderazgo. ¿Por qué también? Porque a veces cuando alguien tiene mucho tiempo en una posición de dominio, de autoridad, de jefatura, o ojalá sea en el liderazgo, que no es el mismo, a veces perdemos el piso y perdemos la noción porque al estar instalados en una posición, por así decirlo, como de superioridad, pensamos que todo lo que sale de nuestra boca, hacemos, cómo nos conducimos, todo lo que proponemos en automático y porque es hecho o dicho o propuesto por mí, está perfecto. Y la realidad es que no es así. No siempre es así. Como todos, somos seres humanos proclives a la perfección, al continuo perfeccionamiento, ¿sí? Y es un poquito más, hoy voy a hacer un poquito más, hoy voy a avanzar tal, hoy voy a detallar esto otro, hoy me voy a comunicar de esta otra manera, hoy voy a intentar cosas nuevas. En ese sentido, es por eso tan relevante que volvamos los ojos hacia nosotros y que no nos volvamos ese tipo de líder que dice, hey, yo ya estoy perfecto, perfecta, aquí los que tienen que trabajar son ustedes y yo estoy del otro lado. Entonces, eso es absolutamente relevante. ¿Y para qué? ¿Para qué es toda esta autorrevisión y este proceso de siempre, siempre, siempre partir de nosotros? Para que entonces podamos promover una autorregulación. Cuando vengan los momentos difíciles, o incluso viceversa, también los momentos en suma suaves, en suma positivos, en suma entusiastas para alguna organización, también sepamos que ese estadio de optimismo, de felicidad, de abundancia, no va a ser por siempre también y que tenemos que autorregularnos, tenemos que ajustarnos y no derrocharnos con ese tipo de acciones, palabras que salgan de nosotros, ¿sí? Acuérdense que no hay que excedernos, ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, el mantenernos en la justa medida nos va a ayudar muchísimo. Aquí voy a hacer una pequeña pausa porque quiero leer un mensajito que tenemos en el chat que nos escribió Mónica hace unos minutitos y dice, el manejo de la voz me interesa, en lo particular mi voz cambia y no es por nerviosismo,
sino porque se irrita mi garganta por temas de alergias y tengo accesos de tos. ¿Cómo puedo evitarlo? Perfecto, Moni. Si me permites y me recuerdas, cuando estemos en la fase de comunicación de esa exposición que preparé para ustedes, con gusto ahí abordo ese temita que tiene que ver con ello, ¿vale? Y es obviamente súper importante en temas de liderazgo, súper importante. Entonces, lo dejamos de tarea, te encargo. Súper, gracias a ti. Entonces decía, ¿para qué sirve esto? Esto, como les pongo aquí en esta imagen, ¿no? El de mirarnos al espejo para poder vernos, valorarnos y ponderarnos en una justa medida, no más y no menos. Entonces, ¿cómo anda? Esa sería la pregunta obligada. ¿Cómo anda su autopercepción? No tienen que contestármelo aquí en el chat si no quisieran, pero sí me gustaría que hicieran un ejercicio después de esta sesión en casita, en una hoja bastante honesto, sobre cómo anda su propia valía, ¿no? Por ejemplo, aquí les pongo, ¿quién soy? Y aquí me gusta mucho y quisiera adentrarme a un pequeño caso, donde a veces cuando estoy sobre todo entre gerentes o gente de mandos medios a altos, normalmente las personas empiezan a presentarse, por ejemplo, desde su rol sola y exclusivamente desde su rol dentro de la organización. Y yo pienso, es muy particular cómo a veces permitimos, pensamos o le damos cabida a que nuestra persona, nuestra esencia y nuestra individualidad es solo aquello que implica nuestro trabajo, ese nombramiento que nos dieron, esa profesión que estudiamos, ese grado académico, esa posición económica, etcétera. Y de pronto perdemos de vista que nosotros somos más que eso. Somos eventualmente, por ejemplo, somos hijas, somos madres, somos hermanas, somos ciudadanas, somos emprendedoras, somos artistas, somos individuos, somos alguien con un nombre propio principalmente. Y no lo quiero romantizar, ni mucho menos, solamente estaría súper importante y relevante que hicieran esa prueba. Reflexionen, cuando ustedes se presentan, ¿cómo se presentan? Como, ¿qué tal? Soy el doctor fulano de tal. O esto, yo soy la CEO, bla, bla, bla. O, hola, ¿qué tal? Yo soy Gali Martínez, y etcétera, etcétera. O sea, primero soy persona. Y esa persona, claro, implica todo aquello. Por supuesto, cualquiera me podrá decir, sí, Gali, pero hay momentos, claro. Pero yo les diría, procuren empezar siempre de ustedes, porque esto les va a hacer que se aterricen desde el sentido humano. Ahora bien, como humano, como persona, con todas estas características y títulos y nombres adicionales, ¿cuál es mi valor? Y cuáles son también, por supuesto, a la par, mis áreas de oportunidad. Yo sé también que por ahí hay personas que les encanta seguir utilizando el lenguaje de cuáles son mis defectos, cuáles son mis errores, cuáles son mis vicios de carácter. Por mí, adelante. Yo no estoy casada únicamente con la terminología de áreas de oportunidad. Sabemos que es la más correcta y políticamente adecuada para el entorno del trabajo. Sin embargo, también es a veces importante que en el ámbito laboral aprendamos a nombrar las cosas como son y a veces un error es un error y no pasa nada. Y hoy también vamos a ver por qué un error cuando aparece, pues a veces no es tan grave, ¿no? No es tan grave reconocer que tenemos errores, que tenemos defectos, que tenemos vicios de carácter. Entonces, ¿qué es lo que quisiera que ustedes, por ejemplo, así como en esta foto que les puse al centro, hagan esta revisión como de cuál es su potencial, cuál es su luz interna, cuáles son sus características y las enlistaran alrededor de ustedes. Aquí solo pongo, por ejemplo, los, los campos o las áreas, ¿no? Por ejemplo, pensemos acá, Luis, imaginemos que aquí hay un Luis. Luis, ¿cuáles son tus habilidades técnicas? Enlístalas todas. ¿Cuáles son tus idiomas? Y que te dan ciertas ventajas y te dan cierto valor como persona, como individuo, pero también como colaborador. Imaginémonos que Luis trabaja en una empresa transnacional y que eventualmente tiene juntas en la mañana con gente de Brasil y en la tarde con gente de Estados Unidos. Y entonces esa persona perfectamente nos ayuda a ser un eslabón. Y entonces Luis se da cuenta de cuál es su papel en su propio universo, en el universo personal, pero también en el universo de la organización. Y así cada uno de estos conceptos. Entonces, si me lo permiten, aquí a mí me gustaría que en un minutito, voy a tomar tiempo,
En un minutito ustedes elijan algunas categorías de estas que les pongo y traten de analizarse cuál es su valor y cuál es también su área de oportunidad dentro de estas categorías. Aquí les dejo simplemente una gráfica, sobre todo si ustedes tienen a la mano estos instrumentos de medición administrativos que normalmente, insisto, los empleamos para medir otras cosas, ¿no? Y no tanto a nosotros, y que prueben. Por ejemplo, ¿qué pasa? Voy a ponderar qué tanto domino ciertos idiomas. Bueno, ahí es muy sencillo porque existen, por supuesto, evaluaciones, tests, eh, en fin, ¿no? Certificaciones. Entonces, es muy concreto. O sea, o tienes el TOEFL o no lo tienes. No hay más. Y de ahí, si no lo tienes, pues tienes un grado, un nivel de inglés, por así decirlo. Entonces, puedes tomar un punto de partida. Por ejemplo, yo el año pasado justamente me puse a retomar esto por una necesidad profesional y por un gusto personal, ¿eh? Porque como les digo, lo mío es la comunicación. Entonces, a veces me causa mucha frustración el no poderme comunicar en entornos internacionales porque digo, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible? Entonces, lejos de hacer berrinche de decir cómo es posible, pues bueno, me pongo a trabajar, me pongo a accionar. Entonces, por ejemplo, imaginémonos que esta medición la hice el año pasado y la siguiente barra pues ya expresa cómo estoy en mi idioma actualmente, ¿no? O cuando estudiaba francés, podrá tener este comparativo. Ahora, puede ser del tiempo. Aquí solo pongo algunas categorías, pero ustedes pueden ser tan específicos como decía, ¿no? El tiempo, ¿cómo lo manejo? ¿Cómo lo manejo para las tareas del empleo? ¿Cómo lo manejo para mi propia vida personal? ¿Cómo lo manejo a lo mejor con mis amistades? Si es que yo quiero hacer un plan mensual, o sea, tengo el tiempo tan reducido que necesito saber cómo voy a ver y cuándo voy a ver a mis amigos y puedo hacer estas mediciones, ¿no? Puse solamente el lifestyle y no es que me encante utilizar todo el tiempo la terminología en inglés, pero era más por temas de formato de la presentación. Estilo de vida, ¿no? Lo que tú definas como estilo de vida. No siempre estilo de vida perdón, conlleva una cuestión económica intrínsecamente, porque, o sea, hago esta acotación porque yo sé que a veces pensamos en lifestyle y pensamos en viajes, luxury y estas cosas. No. Para ti, ¿qué es estilo de vida? ¿No? Para mí, estilo de vida, Gali Martínez, tiene que ver con que durante el día yo tenga una pequeña, si me pueden ayudar, porfa, a apagar ese microfonito que anda por ahí. Gracias. Voy a hacer una pausa para que tenga, súper bien. Mil gracias. Súper bien. Del tiempo, ¿no? Para mí es importante que durante el día yo tenga una división de actividades y de necesidades cubiertas, ¿no? O sea, yo todos los días, sobre todo de la semana laboral, tengo que, por ejemplo, comer bien, o sea, yo estoy en un régimen alimenticio, tengo que hacer lapsos de descanso, tengo que regar mis plantas, tengo que hacer ejercicio, ¿saben? O sea, para mí eso es estilo de vida, para mí ahorita, en este momento particular o tengo que hablarle a mi mamá, dado que estamos en un proceso familiar importante, ¿no? O sea, eso para mí. Y también hago una medición, cómo lo estaba conduciendo hace un tiempo y cómo lo conduzco ahora. Y así sucesivamente, y hacer una evaluación. Acuérdense que, como bien dicen por ahí, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, todo es proclive a mesurarse de alguna u otra manera. Si ustedes tuvieran una duda sobre cómo mesurar algunos aspectos, me pueden, me pueden consultar, ¿no? Les voy a dejar, de hecho, por acá mi correo, aprovechando de una vez. Denme un segundito. Dice Jesús, esta gráfica que nos indica una comparación en el avance de cómo fui puliendo estas categorías, ¿no? A nivel de medición. Yo establecí algunos indicadores. Insisto, ¿no? Tú puedes establecer tus propios indicadores dependiendo de la actividad, como puede ser desde el idioma, que hay indicadores muy claros a nivel de evaluación idiomática, y tú puedes establecer los otros, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor yo en tema nutricional, pues hay unos parámetros muy claros que tengo que alcanzar, entonces ahí están. Dice Daniel Vidal, oye, más a calidad de vida que estilo. Exactamente, exactamente. Insisto, aquí puse ese concepto de lifestyle por una cuestión también de diseño, pero recuerden, para mí ese puede ser un estilo de vida. O sea, para mí el último año ha sido un cambio de estilo de vida que claro, se va a traducir en una calidad de vida.
Por supuesto, pero es mi estilo, yo así vivo. Entonces, es esta cuestión. Entonces, yo les invito a que ustedes ponderen sus elementos de esa manera. Ahora bien, vamos a pasar también en este camino al liderazgo. Hay acciones muy constantes y muy concretas que se ha identificado en diversos estudios, en diversas prácticas, que los líderes realizan, sí o sí. Habrá diferentes teorías, ahorita no vamos a profundizar en eso se hace cuando hacemos un curso mucho más extenso, pero quiero sacar a colación estas que desde mi perspectiva y desde mi estudio, desde mi propia práctica y desde el, el ver a procesos de estudiantes que hemos tenido, por ejemplo, aquí en Bedo, ¿no? Tomadores de decisiones en Latinoamérica, o sea, ¿qué hacen? Insisto, sí o sí, o sea, no lo van a negociar, ¿no? Y aquí les pongo justamente, el liderazgo conlleva habilidades, competencias, y aprovecho aquí para hacer una pausa y explicar que tienen diferentes categorías y diferentes rangos. En un primer rango está una capacidad. Alguien tiene la capacidad de, es decir, esa posibilidad, esa apertura para poder aprender algo, manejar algo, etcétera. Luego vienen las habilidades y en el punto máximo están las competencias, ¿ok? Entonces, por eso hago esta diferencia para que comprendamos que el liderazgo conlleva habilidades y competencias que se vuelven acciones concretas. ¿A través de qué? Y vienen los verbos, justamente, verbos que, como aquí dice el título, son acciones constantes, como cuáles: aprender, crear, slash, yo aquí diría más que coma, crear, innovar, o crear y luego innovar, comunicar, escuchar y equilibrar, ¿sí? Estas son algunas, insisto, este es un workshop de 1 hora y media y sería bastante pretencioso decirles que estas son y son exhaustivas y San se acabó. Claro que no, hay más, pero estas son al menos las primeras y voy a aterrizar cada una de ellas para que entendamos esta prioridad tan relevante que me parece el tema. Entonces, ok, aprender. Y ahorita les voy a explicar por qué puse esa foto de la orquídea, ¿eh? No es casual, no es ornamental, tiene todo un propósito en relación al aprendizaje. Entonces, para aprender, punto número 1, hay que tener disposición de aprender. ¿Y por qué lo menciono? Sobre todo en el contexto de liderazgo, porque, como les decía, ¿no? Hay muchas veces personas que están situados en estos roles y que dicen, bueno, yo estoy en este puesto de liderazgo porque yo ya hice una carrera en este tipo de posición, ¿no? O en esta empresa, o en esta área del conocimiento. Entonces, yo, ¿qué más voy a aprender? Entonces, es ahí justamente donde la disposición a aprender es muy relevante porque nos permite abrir nuevos horizontes, nuevas prácticas, nuevos conocimientos para poder integrar eh, conocimiento que sea funcional para la labor que desempeñamos, ¿no? Y también digo disposición a aprender porque fíjense muy bien. En alguna ocasión, en una universidad, que no voy a decir nombres, por supuesto, llegó un grupo importante de profesores para capacitarse y entonces yo decía, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa que no termina de recibirse la información y el conocimiento? Y claro, no había una disposición de aprender. O sea, estaban cumpliendo, así como cumplen horas en el trabajo de entras a las 8 de la mañana y sales a las 8 de la noche. Y para algunas personas solo van y cumplen horarios, así también en las capacitaciones y así también en el aprendizaje, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es romper esa inercia, cualquiera que tengan, y decir, ok, voy a tener primero la disposición a aprender, porque eso nos permite situarnos como en una hoja en blanco y decir, venga, ¿qué me puedes compartir? Y aunque a nivel a lo mejor de información sea la que ya conozco, a lo mejor me comparte algo a nivel de experiencia de vida y eso es sumamente valioso. Luego, identificar tu estilo de aprendizaje. Eso yo creo que es muy importante porque cuando hablamos de aprendizaje a veces lo vinculamos a cuando estudiábamos, por ejemplo, ¿no? Y no siempre cuando éramos estudiantes, pues aprendimos o nos enseñaron de la manera más adecuada de acuerdo a nuestro perfil. ¿Por qué? Pues porque estamos, sobre todo la mayoría de nosotros, quiero arriesgarme a comentar, estamos habituados al aprendizaje y a la enseñanza en grupo.
Y obviamente cuando es en grupo, pues hay un estándar que cubrir, ¿no? Y a veces se pierde el, híjole, pues tú no aprendiste esto, pero pasaste. Ándale, síguele, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante identificar el estilo de aprendizaje? Porque conforme vamos cambiando en la vida, tenemos nueva disposición, tenemos nuevas habilidades, nuevas inquietudes, nuevas maneras de relacionarnos, en este caso, al aprender. Yo particularmente en la escuela sí necesitaba una guía, o sea, yo sí necesitaba que me dijeran un poco pues sí, qué hacer, qué no hacer. Yo era en ese sentido como muy obediente, para luego, cuando ya estaba segura, romper las reglas. O sea, yo luego rompía las reglas, por ejemplo, creativamente, porque tengo una formación humanística, artística, entonces yo necesitaba hacerlo primero de manera muy ortodoxa y luego cambiarla, ¿no? A lo que quiero ir con este ejemplo es que yo, sin duda alguna, no hubiese podido ser autodidacta, no hubiese podido ser autodidacta antes de la universidad. Y tenía compañeros que sí podían. Entonces, ahora, en este momento de mi vida, el identificar cómo aprendo me sirve mucho para gestionar yo misma como líder la formación que yo necesito o la formación que yo misma me quiero dar. Entonces, eso es importante que lo detecten. Si les interesa, obviamente podrán encontrar algunos tests en línea y verán que eso es relevante para que sea más sencillo y mucho más disfrutable el aprender. Ahora bien, también es importante en el proceso de aprendizaje aprender a desaprender. Y aquí quisiera preguntarles qué se imaginan de este punto. Esto, señoras y señores, es súper importante. ¿Por qué? Porque al desaprender, al deconstruir algún proceso, número uno tiene otra perspectiva, uno puede mucho más profundizar en lo que se está haciendo y además, de paso, entrenamos una manera inversa de pensamiento, de observación, de sensación, es decir, somos más conscientes. O sea, si yo ahorita, fíjense muy bien, ahorita sigo leyendo los comentarios, muchas gracias. Si yo a ustedes les dijera, ok, pónganse de pie, no lo van a hacer porque no estamos en presencial y me voy a perder el gozo de ver micromovimientos en su cuerpo, pero yo les diría, pónganse de pie, van a estar con los pies paralelos y van a dar 2 pasos hacia atrás. ¿Listos? Sí, acción. Vale, lo hacen. Y yo les diría ahora, pasen al papel y describan exacta y técnicamente cómo operaron esos movimientos. Es decir, dónde estuvo el impulso de movimiento, qué parte del cuerpo inició el movimiento, cuál retrocedió después, es decir, toda la secuencia inversa. ¿Se dan cuenta? Entonces, seguramente habría personas que a lo mejor ni siquiera sabría nombrar el metatarso como una parte del pie, ¿saben? En cambio, el reto de hacer esta deconstrucción nos obligaría a decir, ¿cómo se llama esta parte del pie? ¿Dónde ponemos el peso cuando damos el paso hacia adelante? ¿Saben? Todo eso deviene. Por eso es muy importante la deconstrucción en general. Y ahora, en el desaprender es muy importante porque analizamos muchas partes del proceso que a veces damos por hecho. Y eso es relevante. Entonces, y eso fue que con un simple ejemplo de dar 2 pasos hacia atrás. Ahora imagínense si les pidieran describan procesos mayores, complejos o que involucran más cuestiones. Aprender a desaprender. Y por supuesto es más, bueno, a veces es más difícil entre más edad se tenga. No siempre, y no quiero afirmarlo porque no me gusta generalizar, pero suele ser una tendencia. Entre más edad, entre más rango, entre más seguridad, de esta seguridad falsa seguridad más bien, más miedo hay a desaprender, ¿no? A cambiar. Y ahora, un punto importante sobre el aprendizaje es, desde mi punto de vista, desde mi experiencia de vida, es ver oportunidades de aprendizaje en cualquier proceso. Y yo pongo entre paréntesis de la vida. ¿Por qué? Y es ahí justo donde les voy a explicar la razón por la cual puse esta orquídea. Como hace rato en la presentación de mi perfil al inicio les decía que he estado cuidando plantas desde la pandemia, a pesar de no serme fácil y de no serme natural. O sea, yo soy el caso excelente
de la persona que en México le dicen, es que no tiene mano para las plantas. Ajá, yo no tengo mano. Y hace un mes, más o menos, fui a Puebla, a un lugar aquí en México, y me encontré a una persona que vendía plantas y vendía una orquídea preciosa, enorme. Y como yo iba a seguir viajando, me daba miedo que se fuera a marchitar. Y entonces ella me ofreció una orquídea chiquitita. O sea, en realidad solo tenía hojas y la raíz. Y me dijo, no, pues llévesela así, le va a aguantar más y va a poder llegar a su casa y va a tener la posibilidad de que en 4 a 6 meses tenga una orquídea de este tipo en su casa, ¿no? Una orquídea como la que les pongo aquí. Entonces yo dije, perfecto, compré 3 y asumí el reto de llegar a casa a plantarlas y listo, ¿no? Y para no hacerles el cuento largo, lo que quiero decir es que me topé investigando sobre las orquídeas que pues, son muy celosas, ¿no? Son muy difíciles, eh, son muy delicadas, pero sobre todo saben que tienen un proceso muy largo para desarrollarse. Entonces, yo a través de esta crianza de las orquídeas, me di cuenta de cosas muy particulares, ¿no? O sea, que no, por ejemplo, no llevan tierras, llevan solamente corteza de árbol, que el riego debe de ser de alguna manera, que la luz va de tal forma, que las raíces sí son externas y está bien que salgan incluso de la maceta y que tal y cual y cual y cual cosa. Entonces, eso me ha servido porque he estado comparando procesos de desarrollo a nivel educativo, porque doy capacitaciones, tengo un proyecto personal de formación. Yo decía, claro, ¿cómo a veces queremos exigir una flor o un resultado rápido y nos olvidamos que hay orquídeas en el jardín o en la naturaleza? No todo son suculentas, que aunque a veces pasa una semana y si no les pones agua, pues van a seguir ahí fuertes, vivas y verdes, ¿sí? Entonces, por eso les vinculo a esta parte de ver oportunidades de aprendizaje en cualquier proceso de la vida. Entonces, yo hago estas analogías, a mí me sirve mucho y espero que a ustedes les haya sido significativo este ejemplo, ¿vale? Entonces, no todo es rápido, lleva su tiempo y siempre, siempre, siempre es importante desarrollar raíces. Ok, ahora, otro verbo muy importante de liderazgo es crear, ¿no? Y otra vez más, hay que tener disposición al cambio, porque para crear hay que estar abiertos a que algo nuevo pueda surgir, a que algo nuevo pueda resultar a que incluso algo no sea tan positivo de ese resultado, pero estoy dispuesto. También a vincular ideas o soluciones ajenas. Y yo creo que es muy, muy importante. Y vuelvo al punto, ¿no? Vincular ideas, es decir, mantenernos inspirados ¿no? Y aquí me gusta mucho citar una frase de un autor mexicano que es uno de los, bueno, fue uno de los grandes escritores, recibió el Premio Cervantes de Literatura en el 2009, él se llama José Emilio Pacheco, y decía algo así cuando le preguntaban, claro, maestro, pero ¿a usted quién lo influye a nivel de la literatura, no? Porque pues, decían, ¿cómo es tan genial este hombre? Y él decía, claro, me influye nada más y nada menos que 2000 años de literatura. Es decir, lo ha influido todo lo que ha leído, todo, desde su punto de vista y al menos en esa entrevista. Entonces, permítanse platicar a lo mejor con líderes pares de su industria, permítanse que los influya a lo mejor el obrero de la maquila o de la organización. ¿Qué nos tiene por decir el vigilante? ¿Qué se hizo a nivel tecnológico del otro lado del mundo o en este mismo país? O sea, empápense y traten de encontrar la esencia de algo, de un sistema, de un funcionamiento, de una idea, porque ese mismo motor nos puede ayudar a crear algo en nuestro propio ámbito. Y aquí quiero citar un ejemplo de de una pequeña serie que está en Netflix, que va sobre dar información muy bajadita, en 20 minutos, de varios temas, ¿no? Y hay una serie que se llama Cómo funciona el cerebro, algo así. Y ahí hablaban, ¿no? Sobre la creatividad y etcétera, etcétera. Y en algún momento le preguntaban a una científica, ¿no? Que cómo se le ocurrió hacer unas cuestiones de nanotecnología. Y ella dice que se acordó del funcionamiento de un hornito que existía en la infancia que vendía para hacer mini
pastelitos, mini donas, mini cuestiones, ¿no? Entonces ahí ella explicaba que su nanotecnología funcionaba al igual que ese microornito de la infancia. Obviamente ya lo investigó, encontró los principios, por supuesto, los pulió, los mejoró, los adecuó, etcétera, pero ahí conectó un juguete con un desafío profesional. Entonces, es algo que yo les diría que es importante que hagamos los líderes de proyecto. Ahora, explorar nuevos caminos. ¿Conllevan un riesgo? Sí. ¿Hay quien está dispuesto a pagar el riesgo? A veces no. Obviamente hay que hacer una evaluación de riesgos y hay de riesgos a riesgos, pero explorar caminos. No funcionó, no pasa nada, lo registro e intento otra cuestión. ¿Para qué? Para terminar innovando. Innovando desde organizaciones y situaciones muy chiquititas en nuestro día a día con la gente que nos sigue, que está abierta a experimentar y sobre todo quiere un desarrollo personal. Entonces, ese es otro de los verbos. Ahora sí, vamos al otro verbo, a otra de las acciones que siempre tienen que hacer y muy bien los líderes, que es comunicar, ¿ok? Entonces, aquí vuelvo al punto y voy a volver a explicar disposición a transmitir un mensaje en tiempo y forma. ¿Y por qué digo disposición a transmitir un mensaje? Porque una vez más, la gente en el día a día, habitualmente, no siempre comunica con la disposición a hacerlo. Es decir, a veces abren la boca porque la vida les dio una boca. O contestan porque les están exigiendo una respuesta, pero no porque realmente quieran transmitir un mensaje y ahí dar una solución. Y ahí expresar la esencia de su personalidad. Y ahí ser un representante coherente y congruente con el puesto que tiene. Y es por eso que a mí, individualmente y personalmente, me salta demasiado cuando de pronto un líder de proyecto contesta mal, contesta tajante, o lo peor aún, señores, no contesta lo que se le pregunta. En aras de hacer el trabajo, ¿eh? Y lo digo con todo conocimiento de causa, porque tengo asesorados que llegan así de, pero no me contesta solo lo que quiere, o me contesta medias, o me contesta tarde. Y esa información la necesitaba para yo hacer mi parte o avanzar en el proyecto o etcétera. Entonces, esto es muy grave. Por eso arranco con una obviedad, entre comillas, de disposición a transmitir un mensaje en tiempo y forma. Porque a veces dicen, sí, sí te contesté. Ah, pues mucho gusto, pero el mensaje te lo mandé a las 10, teníamos que dar una solución a las 11 y son las 7 de la noche. ¿Qué pasa? Dice aquí Mónica, o cantinflean y no dan una respuesta puntual. Por supuesto, por supuesto. Y eso tiene que ver con todo un tema de la comunicación que va sobre la concreción, la claridad, la pertinencia, la asertividad, ser positivo. Cuando decimos, por favor, dígalo rápidamente, y la gente, híjole, divaga o no, o se maneja solo en conceptos y a lo mejor tiene a veces que dar una solución de acción. Entonces, no me importa que sea un reloj, me importa saber la hora. Hay una gran diferencia. La gente diría, pues el tiempo está vinculado. Por supuesto, está vinculado el tiempo, pero una cosa es, explícame cómo funciona el reloj y otra cosa es, qué hora es. Entonces, aprender a escuchar. Y justo viene el siguiente punto, y aquí le voy a dar respuesta a la pregunta que hace ratito me hacía Moni, o la intervención. Voy al chat, perdón. Dice, cuando se van por la tangente. Exacto, y hay que identificar cuando es así y tratar de frenarlo si está en tu potestad. En el caso, si eres el líder, está en tu potestad. Y por favor, hazlo. Que la gente no se vaya por la tangente. Y a veces sí, hay que ser un poquito más estrictos o más claros o simplemente bajarlo a respóndeme esto, por favor. Y esperar ahí hasta que la gente conteste eso, para que no se vayan por la tangente, porque eso es síntoma de algo más. ¿Saben? O sea, no lo digo para que sean un Führer de la comunicación, sino porque que alguien no conteste es síntoma de algo más. ¿De qué más? Bueno, tendríamos que revisar el caso, pero pueden ser múltiples razones importantes para ti y para tu equipo de trabajo. Y dice Moni, el colmo es que al parecer nadie más se da cuenta. Pero es cuando
tu jefe, ¿cómo hacer para que conteste sin que lo tome mal? Ok, establecer acuerdos de comunicación, en este caso. Hay que establecer acuerdos de comunicación. Si no los pondera la parte que te lidera a su vez, tú puedes sugerirlos, ¿no? Tú puedes escalar la situación con alguien que pueda escucharte, puede ser a lo mejor desde RH o el gerente, o etcétera, y crear acuerdos, vamos a probar. Tengo problemas de... Vamos a esperar esto, vamos a esperar en tal momento para que suceda aquello, o esta es la estrategia de comunicación. O sea, es que sí hay que definirla. Si ustedes tomaron justamente uno de los cursos que tiene que ver con liderazgo positivo, etcétera, hay un momento en el que llegamos a eso. Establece un, un plan de comunicación, porque no se puede andar en la vida así. Por eso les decía, normalmente la comunicación se considera en el ámbito de la vida como pues, hablar, escuchar, mandar mensajes, hablar por teléfono. Es más allá. Entonces, denme un segundito, ahorita regreso al chat. Quiero ir al punto 2 donde dice desarrollar la comunicación a nivel de competencia. Y aquí cabe lo que hace rato Mónica preguntaba con lo de su voz, por ejemplo, ¿no? Que a veces le seca la laringe, si no me equivoco, o tiene problemas para que su voz continúe fluyendo de manera saludable. Ustedes dirán, ¿eso qué importa? ¿Es una líder? No es una cantante o no es una oradora. No, importa absolutamente. Porque supongamos que su labor tiene que ver con estar impartiendo algunas sesiones o dirigir algunas juntas de trabajo o ser representante de determinado proyecto con determinado cliente. Si su voz no está funcionando de manera mesurada, pausada, con ciertos matices, etcétera, ahí hay una carencia. Y eso puede crear una interferencia en el mensaje. Ustedes no saben si, por ejemplo, el cliente es una persona mayormente auditiva y no soporta los sonidos agudos. Y la parte de tu empresa, quien va a tener junta con él, tiene una voz. Hola, ¿cómo están? Perdón el ejemplo tan burdo y si les lastimé a alguien el oído, pero es que dice el cliente que no sé qué. De verdad, ¿quién va a soportar una conversación de 2 horas con alguien así? Y aquí no nos estamos metiendo con el contenido de la comunicación. Solo tiene que ver con la forma. Y por eso vuelvo al punto. Por eso un líder tiene que tener todo el tema de la comunicación elevado a nivel de competencia. Y si lo tiene así, la habilidad verbal tendría que entrenar la voz, sí, como una tarea, como una tarea. ¿Vale? Entonces, es por eso importante, Moni, que si es de tu interés, sí lo hagas, porque puede tener una repercusión que no tienes idea. ¿Vale? Dice, creo que también es importante, vuelvo al chat, perdón, creo que también es importante adaptar el mensaje, vocabulario al tipo de público que recibe el mensaje para asegurarse que fue comprendido. Por supuesto, eso es una regla de oro. Es decir, no podemos hablar con un niño de astrofísica como lo haríamos con nuestro colega científico. Sin embargo, sí le podemos hablar de astrofísica a un niño. Claro que sí, cómo no. ¿Vale? Entonces, eso, insisto, ¿no? En este punto lo doy por hecho. O sea, el módulo de comunicación, señores, es enorme. O sea, sería, para mí, si estuviera a mi cargo dirigir una formación de comunicación, sería equivalente a una maestría. Entonces, por supuesto, aquí no puse todos los puntos que me urgiría compartirles de la comunicación, pero sí, perfectamente, adaptar la terminología, el vocabulario, el lenguaje al público que va, por supuesto. Dice Moni, en ese punto es difícil que no es lo que dice, sino lo que se escucha. Hay predisposición a la escucha, por supuesto, es decir, no se escucha. Si hay predisposición a la escucha, Moni, no se escucha. Lo que se está haciendo es que te están adivinando lo que quieres decir. Y entonces, si te están adivinando, no te están escuchando. Las personas están pensando en lo que ellos quisieran escuchar o pudieran escuchar o por qué no les estás diciendo lo que ellos quieren. En fin, hay todo un tema. Pero el escucha es un componente primordial para la comunicación. ¿Por qué? Porque la escucha, y más aún, la escucha activa, te da pauta a qué le vas a responder. Y se vuelve, señores, un acto de tiempo presente, como en el teatro, que es acción-reacción. Y aquí no estoy descubriendo nada nuevo.
ni estoy poniendo algo muy romántico como el teatro, estoy hablando incluso de la tercera ley de Newton, que dice eso, a toda acción corresponde una reacción proporcional, más o menos, parafraseando. Entonces, ¿tú qué me dices? Yo qué te contesto. ¿Tú qué necesitas? Yo qué te contesto. ¿Vale? Entonces, eso es súper importante de, de, la, de la escucha. Y dice Adriana, hasta brinqué. ¿Por qué brincaste, Adriana? Cuéntanos. Estamos atentos. Homologar la comunicación bajo cualquier canal. Y fíjense que este punto lo agregué apenitas, apenitas que tuve en la mañana una junta justo con alguien. Perdóname por hablar así feito, pero te juro que existen personas así y que tienen puestos importantes. En fin, homologar la comunicación. ¿Por qué? Hoy justamente alguien que está interesado en este tipo de formación decía que en su organización la gente se comunica muy bien cuando está en presencial o cuando hablan por teléfono. Sin embargo, considera que no es la misma identidad de personas, de sujetos, cuando tocan los mensajes escritos, llámese correo electrónico o participaciones en chats, en Slack o en este tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces, yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque las personas piensan que ahí se pueden dar licencias, como que ya no son tan ellos, o les cuesta trabajo traducir sus ideas a palabras o usar correctamente los signos de puntuación, o les da flojera escribir, no sé, qué sé yo. Pero definitivamente lo que tenemos que hacer es que así como yo ahorita les recibí, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Gali Martínez. A nombre de Bedu me da mucho gusto que nos acompañen aquí. Así como se los digo, yo, Gali Martínez, tengo que encontrar la manera de que cuando les escribo un correo electrónico se manifieste ese estilo que tengo yo como persona. Y no quiero quedar bien con nadie. No quiero quedar bien con nadie. Yo soy así. Y soy así con la señora de la tienda, y soy así con mi novio, y soy así con mis amigos, y soy así, y ahora sí tengo pruebas, hasta con la gente que voy a despedir de mi organización porque no empataron con nuestros principios. Por supuesto, también hay momentos en los que uno se pone más severo, pero uno no va a llegar a lugares más graves, ¿vale? Entonces, por favor, homologuen la comunicación, así como transmiten frente a frente, en una llamada telefónica, así escrito y así por cualquier vía que tengan, ¿vale? Vi que me mandaron un mensajito, ahorita lo reviso, denme un segundito, termino esta parte. Y también, ¿qué hace el líder sí o sí? Promueve la comunicación. La promueve directa, es decir, no se anda con que, fíjate que no crea conflictos, no enfrenta a la gente de su equipo, no, la promueve, transparenta. Y cuando aquí digo transparenta, me voy a dar incluso la licencia de tocar un tema que sé que siempre causa como comezón, porque es la pregunta del millón. Los errores, si estamos en un chat, imaginémonos, los errores se abordan directo ahí en el chat o voy uno a uno. Lo políticamente correcto es que vayas uno a uno, por supuesto. O sea, yo siempre te diría, si tuvieras entre esta y esta nada más, abórdalo uno a uno. Sin embargo, si ya hay un vicio en el equipo de trabajo, si hay un vicio en la organización, es importante ponerlo en el grupo. Porque dejamos claro que no vamos, número uno, le damos de una vez feedback a todos, les aclaramos de una vez a todos que las cosas se hacen de determinada manera y te ahorras tiempo y esfuerzo valioso. Y también es a veces dejar claro quién es quién. O sea, quién se está equivocando y es evidente, ni modo que no lo sepamos. No juguemos a tapar el sol con un dedo. ¿Sí? Entonces, yo diría que si vamos a transparentar y además si vamos a quitar como este aspecto de lo individual, es que esto es personal. No, no es personal. Esto es trabajo. Y todos aquí estamos poniendo nuestro mejor empeño, esfuerzo y motivación para que esto suceda. Por lo tanto, si salta un error, si la cultura es desde lo armonioso, pues no pasa nada si me equivoqué, ¿no? Lo corrijo rápido, pido ideas. Oye, fulano de tal, ¿me puedes ayudar a darme retroalimentación de esto? Claro,
¿saben? Y entonces no se vuelve el error una hostilidad. Entonces, eso es súper importante, ¿no? Entonces, el líder promueve la comunicación directa, transparente y con un ciclo completo. Y cuando digo ciclo completo, me refiero a lo que les decía, ¿no? Hasta en un chatcito así que tengan entre ustedes, no sé, suponiendo yo con mi gente de diseño, ¿no? A la mañana siguiente, si les quiero preguntar, ¿ya quedó la presentación? De verdad, no arranco con, ¿ya quedó la presentación? Existe el buenos días, o el hola, o el hello, hello, o el oli, cada quien tiene su estilo. Yo no voy a hablar aquí de estilo de comunicación esta tarde, pero hay un saludo, siempre hay un saludo. Siempre está el aspecto medular de lo que quiero comunicar y hay un cierre. Ese cierre puede ser, quedó pendiente, avísenme, saludos, gracias, lo que sea, una call to action que tú quieras dejar ahí claro de qué va a hacer la gente con eso. O si ya terminó ahí, gracias, quedo atento, lo que tú quieras, pero que sea contundente. Y no tienes que ser tan extenso ni redactar una carta, ¿no? Que tenga esas tres partes, ¿sí? Por eso digo, que tenga un ciclo completo. Todo el tiempo está ajustando, todo el tiempo está ajustando. ¿Qué? Todo lo que le circunda. Entonces también debe de haber una disposición a llevar ese ajuste, ¿no? Desde procesos intrapersonales, es decir, consigo mismo, consiga misma, hasta interpersonales. Uh-huh. Es querer hacer. Porque si no lo quieres hacer, la situación se va a acomodar solita. O alguien va a tomar la batuta, o alguien va a hacer esa labor de ajuste por ti. Y cuando menos cuenta te diste, pues ya alguien lo hizo y no era quizá en la manera en la que es conveniente o en la manera en la que tú quisieras. Entonces, eso es súper importante. Repartir los recursos con justicia. Repartir los recursos con justicia. Cuando digo recursos, son todos. Son desde el material que hay en la oficina, las zonas de la oficina. ¿Nos apoyan con su micrófono, por favor? Gracias. Súper. Los recursos de la oficina, el tiempo, el dinero, los sueldos, las prestaciones, las vacaciones, todo lo que se tenga que repartir, repártelo con justicia, equilibradamente. Sé sensato. Incluso aún encima de tus propias necesidades, gustos o caprichos. Que es algo aquí que me encanta, de verdad, me encanta lo que les voy a decir. Como una vez decía alguien, como, ¿sabemos si realmente somos honestos cuando tenemos la oportunidad de robar $1,000,000 o la cantidad que sea? Y aunque nadie nos vea, que ahí esté solito, que no haya un solo candado, uno decide no hacerlo. Repito, uno decide no hacerlo. Ahí está, porque muchos dirán, sí, no, no, yo no me robaría del erario público. No, 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 yo no aceptaría un trabajo que me regale. No, 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 yo no. No, claro, en la teoría nadie. Pero la cosa y la verdadera medida es cuando lo tienes ahí y decides no hacerlo, ¿vale? Entonces, por favor, sé justo en medida de lo posible. Da espacio a todo lo que suceda, ¿no? Y equilibrar, que hay que tener, no sé, ¿no? El viernes sesiones de esparcimiento, ok, equilibremos la agenda. Que yo, persona, necesito llegar más fresca, ok, me doy mi espacio de dormir las horas que necesite. Por ejemplo, si soy una persona que con 7 horas está perfecta, adelante. Pero antier una asesorada me decía, es que, ¿sabes qué? Y hasta con pena, así de, es que yo necesito dormir 10 horas. Y yo, ¿y cuál es el problema? El reto, más bien, es solo ajustar tu agenda del día, durante el día, pero no hay problema, no hay que sentirse mal si esa es tu necesidad, ¿no? Entonces, dar espacio a que todo suceda. Ahora, hablemos del valor de la motivación, porque esto es menester en el liderazgo. El valor de la motivación radica y gana potencia cuando existe la motivación personal a nivel de individuos y se suma a la motivación colectiva. Es decir, es ahí cuando el equipo de trabajo se vuelve así, pero poderoso y lo que le sigue. Y en ese caso hará que fortísimas barreras de entrada, como las que pongo aquí en la imagen, trabajo, deadline, ansiedad, problemas, estrés, se derriben, ¿no? No es por arte de magia, no, no lo quiero romantizar, no, pero sí, el estar motivados hará que la gente tenga esa fuerza de decir, vamos, ¿no?
Y porque ya tienen razones, motivos y pretextos personales. O sea, y de por sí ya viene fortalecido. Más el tuyo, más el de la empresa, más los incentivos. Ya, imagínate. O sea, es alguien súper, súper poderoso, ¿no? Entonces quiero que reconozcamos algunas, solo son algunas, ideas sobre qué sí es motivación y qué no. Sobre todo porque a veces está esta falsa idea de que estar motivado es estar, sí, claro, vamos, chicos. No, no, y menos desde la falsedad. O sea, jamás. Imposición emocional, cero. Soy la número uno de decir no. Si hay una sonrisa porque está sustentada en el ser genuino, en que yo te quiero sonreír a ti, porque yo soy así, para empezar. Y luego porque tú me das motivos para sonreírte. Y luego porque tengo un buen trabajo. Y luego porque hago lo que me gusta. Y luego, y luego, y luego. ¿Ok? Entonces, no es sonrisita por la sonrisita. Entonces, ¿qué sí es la motivación? Es combinación de fuerza de dos tipos. Intrínseca y extrínseca. De esa que viene de mí, de lo que te digo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quiero estar en esta empresa. Porque es mi sueño. Porque me encanta su cultura. Y me viene perfecto el salario emocional que me dan. Y también, entonces, es la extrínseca, ¿no? Ahora sí, ese salario emocional, eso que firme en el contrato, eso que va a haber en el evento, ¿no? Y yo digo, wow, qué increíble escuchar esta masterclass de este experto que viene de este país y está increíble. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estas dos fuerzas, ya sea que detonen actitudes, procesos, etcétera, o que los dirijan, que son verbos diferentes, o que sostengan una conducta. Sobre todo yo hablo de eso a nivel de cuando pasa el tiempo, ¿no? En una organización. También, la motivación que es la fuente de energía para completar tareas, ¿no? Muchos de nosotros tenemos muy buena motivación para iniciar algo. Sin embargo, a lo largo del tiempo se nos cae, ¿no? Como que uno dice, híjole, día 200, ¿cómo ir al gimnasio el 24 de diciembre? ¿Saben? Yo he estado ahí. Y he ido al gimnasio el 24 de diciembre. Porque pienso en eso que me va a dar de mí, de bienestar, de sensación de que estoy bien, de que además estoy activa, en fin, cada quien tiene sus razones, ¿sí? Pero es una fuente de energía para poder mantenerse. ¿Y qué sí es? Es el factor que influye favorablemente en otras variables emocionales, ¿no? Si alguien está motivado lo suficientemente, va a poder hacer más llevadero un entorno que a veces, insisto, a veces se complica. No que vive la empresa en un entorno de estrés, no. Ahí la motivación, aunque la mía sea enorme, si vivo en una empresa con una cultura terrible, pues no me va a alcanzar la motivación, ¿eh? No me va a alcanzar. Entonces mejor me voy, porque lo que traigo no es suficiente y no quiero eso, ¿vale? Entonces eso es importante. Ahora, ¿qué no es la motivación? Y aquí me voy a disculpar para quienes nos escuchan en otros países. En México existe, al menos sé que en México, la expresión échale ganas. Ah, tú échale ganas, échale ganas. No, esto no es estar motivado. Echarle ganas, de hecho, es nada. ¿Qué es echarle ganas? Porque a veces se confunde con ponerle mucho ímpetu. Y en ciertas ocasiones ponerle mucho ímpetu a algo no hace que suceda. Incluso a veces el echarle muchas ganas puede hacer que se entorpezca. Podemos caer en impertinencias, podemos caer en derroche de energía, de recursos, en fin. Entonces no es ahí estoy. No, 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 no. De hecho te diría, no lo hagas porque te desgastas y todo puede pasar negativamente antes de que tengas un resultado positivo solo por el échale ganas. No, al contrario, yo diría un plan de acción, encontrar los factores adecuados para que entonces ahora sí, con motivación, logres lo que quieres. Pero no es el echarle ganas. Tampoco tiene que ver con el deber ser. No, es que yo estoy en esta empresa para darle el sustento a mis hijos y estás pensando en ellos por el deber ser del padre, de lo que debería ser el padre. Y sí, yo sé que operativamente y real y humanísticamente tendríamos que darle de comer a nuestros hijos. En mi caso, si los tuviera. Pero hay algo anterior a que yo tuviera hijos. Yo primero soy persona. Y recuerden lo que digo. El líder primero tiene que ser una persona entera. No es el pretexto del hijo o del país o de la crisis o de mi coche. No, porque eso se agota. Uh-huh.
Y 3, no es motivación si es completamente sustentada por una fuerza extrínseca. Es decir, de verdad, pasa constantemente cuando doy asesoría individual para gerentes. No, es que quiero el supercoche el próximo año. Y entonces vale la pena que no comas, que no entrenes, que no duermas bien, que no te actualices, que no tengas vida personal, que estés con un estrés hasta aquí. Vale la pena, ¿verdad? No, eso no es una motivación, eso es una conveniencia material, nada más. Entonces hay que ponerle a cada proceso, a cada fenómeno, su nombre completo y preciso, ¿vale? Y aquí pongo justamente una imagen de un equipo deportivo. En realidad, aquí les diría, insértese cualquier deporte que a ustedes les guste. Yo no soy experta en deportes, así que discúlpenme aquí la curaduría, pero he sabido de gente que sabe de deportes. De hecho, antes trabajaba una comunicadora conmigo que era especialista, o sea, comunicadora deportiva. Y ella me hablaba frecuentemente sobre que para que un equipo deportivo salga a flote y tenga resultados importantes y potentes, hay estrategias, ¿no? De hecho, a veces, sí, eso sí lo he visto, veo, ¿no?, que se hacen así los team backs o en el medio tiempo se ponen de acuerdo de cosas, etcétera. Entonces, es importante que esto exista, porque queremos unificar, al tener una estrategia queremos unificar. Y aquí pongo el liderazgo como catalizador de las dinámicas interpersonales. El líder influye fuertemente en que se haga equipo o se haga grupo, ¿no? Están ellos, yo creo como líder que tengo el control y entonces, tú allá, no tienes por qué hablarle al de finanzas, tú allá. Y tú, ustedes, los creativos aquí conmigo nada más, yo medio todo, ¿no se enteran? No, porque ¿qué pasa cuando yo no estoy? ¿O qué pasa cuando yo falto? ¿O qué pasa cuando yo ya me vaya? No hubo una integración. Y siempre voy a hacer falta yo, como si yo fuera la todopoderosa, ¿no? Que es parte de una de las características del jefe tradicional, que es yo, porque yo estoy, yo lo puedo todo, yo conecto todo. No, permite que se conecte la gente. Cuando a veces dicen, es que ¿cómo le digo al de finanzas? Pues así, diciéndole, oye, ¿cuándo sale ¿cuándo sale el pago? ¿Cómo te hago mi factura? Oye, ¿cuántos días tarda en liberarse el recurso? Así, para que entonces entienda y a lo mejor esa información se la dé el cliente cuando tú tengas que hablar con él, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Crear equipo, estrategia, integralidad y no un grupo dividido. Las dinámicas interpersonales en los equipos son, y hay algunas características de las más generales que les puedo compartir. Son intuitivas, dinámicas, apasionadas, creativas, generosas, influyentes, activas, responsables. Ya ustedes han generado todo esto. Obvio, no solos, por fuerza de equipo. Lo importante sería qué más necesita ese equipo fortalecer para que entonces incrementen su nivel. Y se los dejo de tarea. Aquí se pueden inspirar en algunos de estos componentes o pueden también, por supuesto, pensar en algunos otros y perseguirlos. La cultura que propicia el líder. Y aquí tengo una idea muy particular en la cabeza, ni siquiera es solamente esta imagen ejemplifica muy bien, pero no solo es esta imagen. Para este punto siempre he pensado que el líder es como una especie de promotor de mood en inglés, de estado de ánimo de una célula de trabajo. En educación, al menos en mi experiencia en educación, tengo importante experiencia en educación, estuve de fijo en una universidad de renombre hace unos años y tenía muchos grupos al día, ¿no? Entonces, yo le daba, por así decirlo, como una personalidad o los identificaba a esos grupos como con una personalidad, ¿no? Decía, ahí viene el grupo que es súper cuestionador, ¿no? Le encanta saber el por qué. Ok, buenísimo. Está el otro que es muy, muy juguetón, ¿no? Y de todo quiere hacer una dinámica y bla, bla, bla. En fin. Y así pienso que el líder crea un ambiente, una característica en un equipo. Y ustedes tendrán algunos ejemplos, ¿no? Es decir, los de finanzas, ¿no? Que son súper tiburones, o al revés, son tan nobles que a nadie les quieren descontar las llegadas tarde, en fin. Entonces, quiero que identifiquemos esto, que el líder incide de alguna manera en todo lo que pasa en su lugar a cargo, con las personas que tiene, aunque las personas obviamente tienen autonomía y tienen
propia potestad, en fin. Entonces aquí me gustaría que ustedes también sepan en este camino al liderazgo que el líder es el primer influyente. Entonces tenemos que por eso revisarnos una vez más, y me regreso a la diapositiva número 1, de cómo estoy hoy. ¿Cómo estoy hoy con mi estado de ánimo? ¿Cómo estoy hoy aunque me pasó una cosa súper difícil, o que llegué tarde, o que choqué, o que no tengo dinero? ¿Cómo estoy yo? ¿Y qué les voy a contagiar? Es como un mood, como, ya saben, en las caricaturas que a veces sale así como una nubecita de color e invade un espacio. Así pienso que se puede influenciar. Entonces, punto número 1, hay que identificar muy pronto los roles que juega cada quien dentro de ese equipo y tenerlo claro y asumir las consecuencias. Es decir, hacer una especie de predicción de a dónde puede llegar. Y no una predicción mágica, no. Es decir, basado en evidencias, ¿no? Es decir, si alguien el primer mes ya llegó 3 veces tarde, claramente, o todo apunta a que el segundo mes lo va a repetir. Entonces hay que estar observando, por ejemplo, el elemento en el que está no comprometiéndose. Entonces, en ese sentido, tendríamos que enseguida empezar a anticiparnos con la gente que puede tomar acciones y decisiones con base a eso. No sé, la gente de RH, el superior a cargo, quien esté monitoreando procesos adicionales con él, e incluso anticipar su salida. ¿Sí? Dice, ¿cómo considera la forma efectiva para integrar y motivar el equipo? Y justo, la motivación en las empresas, sobre todo, es posible gracias a conocer profundamente también al talento. Y aquí caben idealmente las encuestas con ellos, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo, discúlpenme que lo repita, pero es cuando a un niño es su cumpleaños y llega un tío y le regala lo que el tío quiere, el niño hace, bueno, gracias, es un regalo, pero si quieres satisfacer a alguien, si quieres motivarlo, pregúntale, ¿qué le motiva? O si quieres ser sorpresivo, entonces date cuenta de sus mensajes verbales, no verbales, y ve qué les motiva. Antes pensaban que la gente fuera de jeans los viernes era suficiente motivación para que fueran como frescos, sueltos, pero comprometidos. Entonces, pregúntales, ¿no? Y puedes, con base a eso, hacer una planeación de cómo no se puede afectar, ellos lleguen sin entorpecer los tiempos, los procesos, y lleguen a la meta. ¿Cómo un líder influye en las subculturas o microculturas? Bueno, número 1, porque idealmente ya pasó por esas culturas, ¿no? Y vuelvo al punto, conoce profundamente esas organizaciones, esas microorganizaciones, esas motivaciones, esas conductas. Entonces, ¿se acuerdan cuando decía aprender? Tiene que ver con eso. Si no pasó por ahí, entonces hay que estudiarlas, entonces hay que preguntar, entonces hay que revisar, entonces hay que ir un día y meterse y conocerlo de cara, de bote pronto, obviamente hay más, pero... Entonces aquí les dejo algunos básicos que conviene que se integren a la cultura del liderazgo, ¿no? Estos son según David Fishman. Y entonces, número 1, replantear la cultura del error, ¿no? Ponderar el error como un abono a la situación y no como un desecho, ¿no? Es una oportunidad, nos equivocamos, ok, es una oportunidad de ver qué pasa, ¿sí? Por eso también decía hace rato, ¿no? Que si los errores se comparten o no se comparten públicamente, oigan, si encontraron algo maravilloso a través de un error, ¿cómo por qué no lo van a compartir? Por favor, sean generosos. Y también es humanizar el error. Que levante aquí la mano el que no se ha equivocado, ¿no? No, yo, para empezar, yo no podría levantarla. Entonces, es eso, es replantear la cultura del error. Número 2, propiciar autonomía en el otro. Es decir, concebir al otro como una persona entera, pensante, capaz, que es un gran elemento, porque por algo está ahí, por algo está ahí, por algo lo contratamos. Y más si dependió de ti la contratación, aguas, ¿eh? Entonces, dale autonomía, dale potestad, dale ese favor de ir escalando y que aspire, por supuesto, a después tener tu sitio, si es que él está en otro puesto y que le sucedería el tuyo. Claro, preparemos a la gente para que nos supla, porque harán lo mismo contigo. O tú harás otro plan de vida, a lo mejor te vas y emprendes, o pones un negocio, o te jubilas, qué sé yo. Entonces siempre pensamos en movimiento positivo, hay que dinamizarnos, hay que ayudarlo, hay que darle autonomía. Esa persona tiene discursos propios, dale la oportunidad. Y claro, aquí les pongo, construye confianza y otorga libertad. Claro, siempre vas a verificar. Hay un proverbio ruso que me gusta muchísimo que dice, confía, pero verifica, ¿no? Entonces creo que aquí cabe muy bien. Dice Adriana, no se equivoca el que no hace nada. Por supuesto, es el único. Gracias por ese recordatorio, Adriana. Dice 3, disuelve individualidades. Pondera el proyecto y el trabajo que todos realizan para lograrlo. Es decir, no es, ay, Lupita hizo,
Lupita aportó, por supuesto, en esta medida y con estas características, positivas o negativas o lo que sea, pero no es, ay, es que entonces Lupita, no es personal, aquí no es personal, vamos a enfocarnos en el proyecto. Claro, el proyecto lo hacen las personas, yo sé que parece una contradicción, no lo es, solo es una complejidad. Lo hacen las personas, pero tenemos que verlos en su justa medida, agradecerles, ver lo que aportan y también cuando no y decirle, oye, vuelve a aportar, te queremos así, te queremos con esta actitud, con este dinamismo, etcétera. 4, actúa a través de la mejora constante, ¿no? Aquí me encanta este tema porque es, ok, esto ya nos funcionó, perfecto, tenemos resultados increíbles. ¿Cómo lo podemos pulir? ¿Cómo podemos ahorrar? ¿Cómo podemos optimizar? ¿Cómo podemos desgastarnos menos? ¿Cómo podemos, incluso si fuera el caso y la empresa nos lo permite, cómo podemos salir una hora más temprano haciendo lo mismo? Venga, proponlo, vas, te quiero escuchar, ¿sí? Entonces todo tiene esta potencialidad. ¿Y qué es lo que más me interesa de este punto? Y lo voy a leer literalmente, dice, se aleja de la cultura de la excusa. Aquí sí va a hablar Gali Martínez, persona. Yo no puedo con el no. Y no porque no sepa que no exista, claro que existe y hay cosas que no se pueden y no se pueden, se acaba, obviamente lo tolero. Pero cuando yo recibo esa respuesta y claramente no hay una exploración, no hay una ponderación de posibilidades, yo digo, no me digas que no se puede. O no me digas que no quieres hacerlo. Porque tip para los líderes y para los maestros. Muchas veces una persona puede decirte, es que no te entiendo, cuando en realidad lo que te quisiera decir es que no quiero hacerlo. Y es que en el no entiendo libera la responsabilidad. Casi que te la deja a ti, te dice, no te entiendo. Y el no quiero, pues obviamente lo compromete al 100% y pues no te va a decir, porque y menos si está contratado o si está estudiando tu cargo. Entonces, eso es muy importante. Entonces, no, alejémonos de la cultura de la excusa, trata siempre de darle la vuelta y decir, ok, ¿no entiendes? ¿Qué parte de toda esta oración o de toda esta instrucción no queda claro? Yo con mucho gusto te ayudo. Ah, pues tal, perfecto. ¿Ya está? ¿Ya estás preparado para hacerlo? Sí, adelante. Listo. Entonces, no hay excusa. Y me encanta porque pues, todo esto nos ayuda a pulir constantemente nuestros procesos, todos. Ok, y aquí les dejo unas prácticas sencillitas, pero que nos implican disciplina. Entonces, primero, planea para evitar bomberazos en medida de lo posible. Claro, no todo se puede planear en la vida, no todo, pero lo que sí, adelante. Lleva a cabo reuniones efectivas, es decir, que duren lo que tengan que durar, no más, no menos, sobre todo, no más, nada más. Que tengas una orden del día, que tengas los enlaces y las intervenciones correspondientes a la mano, llegar a acuerdos rápido, que la gente sepa la diferencia entre una opinión y una decisión, todas esas cuestiones que tienen que ver con la comunicación otra vez. Condúcete de la misma manera por cualquier vía de comunicación y con cualquier persona. Como lo dije, desde que entras al edificio de tu empresa y saludas al vigilante, hasta cuando tienes una cita con el CEO o el dueño o quien sea que esté por arriba de él. Tú eres la misma persona, ¿vale? Entonces, condúcete de ese modo. Siguiente, promueve la cultura de la empresa, no desde la teoría, sino desde el ejemplo. O sea, tú sé el fiel practicante de esa cultura. Claro, si esa cultura corresponde contigo y estás ahí conscientemente. Si no, entonces también manifiéstalo y toma una decisión y cámbiate de empleo. Y lidera, y aquí quiero hacer un paréntesis, solamente es un tip. Se dice lidera, liderar, no se dice liderear, nada más, porque ahí he escuchado a algunos líderes que conjugan mal el verbo en español. Entonces, pues bueno, ahí, lidera mientras seas un facilitador. Cuando tu función cambie y entorpezcas los procesos, ya no eres un líder. Quizá empiezas a ser un jefe, pero ¿qué crees? Los jefes no nos aportan a los proyectos y no ayuda al desarrollo del equipo de trabajo. Entonces, mientras tengas esa condición, adelante. Solamente quiero dejarle, mientras ustedes escriben sus aprendizajes, algunas conclusiones, que el camino al liderazgo, que fue justamente el título de esta presentación, de este workshop, empieza por la autogestión, la autorregulación de nosotros como individuos, como personas, como humanos. Recuerden esta palabra, humanos. El líder es responsable de la integración de los equipos, por supuesto, ¿no? Si alguien no está sumándose, si alguien no quiere, sí es tu responsabilidad. Encuentra mecanismos, capacítate, encuentra maneras, pregunta a la pared. El líder mantiene y mejora el clima laboral y siempre en positivo, de verdad, constructivo, que den ganas de estar ahí, que den ganas de estar con él, que den ganas de proponerle, que uno quiera dar más sin que nos digan, ponte la camiseta y que eso solo signifique no cobres horas extras. No. El líder refuerza la cultura empresarial, por supuesto, desde, como lo acabo de decir, desde su acción. El liderazgo es un trabajo constante basado en acción. Entonces, no es que en tu cabeza tengas, sí, yo un día voy a hacer, y el momento que llega ese día, te quedas en el uso y en la costumbre y no practicaste lo que todo habías estado pensando, lo que te formaste, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Deseo que esta presentación haya sido de utilidad.